Capítulo 32. Castillo de Hogwarts, Escocia. ¿Crees que hicimos lo correcto? Seamus miró alrededor de los pasillos vacíos de la mazmorra. No llegamos a tiempo, así que no creo que lo hayamos hecho. Habían pensado en desertar cuando llegó la noticia de que Astoria Greengrass había sido secuestrada. Los chicos habían tomado su decisión tras escuchar una llamada por la red Flu entre Augusta Longbottom y Molly Weasley. Solo oían de fondo los gritos de una chica de 15 años, y sabían que no podían quedarse. Los dos chicos se habían escabullido del castillo y corrido lo suficiente lejos de las barreras como para aparecerse sanos y salvos. Luego, para evitar ser rastreados, se habían aparecido en Hogwarts a saltos cortos y erráticos. Querían atrapar a Harry y contarle todo, dándole la mejor oportunidad posible cuando cayera en la trampa que el ejército del Fénix le había tendido. Pero habían regresado al castillo demasiado tarde. Harry, su banda de mortífagos y sus seguidores ya se habían marchado. Tal vez nos perdone cuando regrese, dijo Dean con optimismo. Seamus miró a Dean como si estuviera enojado. Sí, lo dudo. ¿Qué hacemos entonces?, preguntó Dean. ¿Nos vamos otra vez? ¿Intentamos encontrar lo que queda de la orden y unirnos a ellos? Seamus negó con la cabeza. ¿Qué sentido tiene, Dean? Hemos perdido. Dean tomó la mano de Seamus y echó un vistazo al pasillo. Al ver que estaba vacío, empujó a su mejor amigo hacia un pasadizo secreto. La espalda de Seamus golpeó la pared y Dean lo besó con fuerza. El contacto calmó los nervios de Seamus, que era la intención de Dean. Seamus atrajo a su mejor amigo más cerca desesperadamente y profundizó el beso, olvidándose por completo de la guerra que se libraba afuera por un dichoso minuto. Dean rompió el beso, apoyando su frente contra la de Seamus. No hemos perdido, y mientras estemos juntos en esto, no perderé la esperanza. Salgamos de aquí. Ginny me enseñó un pasadizo secreto que lleva a Hogsmeade. Podemos usarlo. ¿Y luego qué?, preguntó Seamus con voz entrecortada. Entonces encontramos la orden y luchamos, dijo Dean con firmeza. Luchamos por lo que es correcto, por lo que creemos. Su pequeño discurso había apasionado a Seamus, y si era honesto, estaba bastante seguro de que iría a donde sea que Dean fuera de todos modos. Con un gesto de la cabeza, dijo, vámonos antes de que regresen. Castillo de Pruitt, Gales. Cuartel general del ejército del Fénix. El aire en la sala de guerra estaba sepulcralmente quieto y silencioso. Podían oír el más leve crujido de una tabla del suelo o el correteo de un ratón bajo sus pies. Nadie se atrevía a hablar, y nadie sabía qué decir para romper la tensión. Era densa, como una niebla que lo hubiera envuelto todo. En el pasillo, detrás del pequeño grupo de rebeldes, yacían los cuerpos de aquellos que habían perdido. Alguien los había cubierto con mantas para preservar su pudor, pero Molly no había podido separarse del cuerpo de su hijo durante varias horas. En cuanto lo hizo, fue a la sala de guerra a observar el mapa, y no se había movido desde entonces. El golpe que habían sufrido hoy había sido tremendo. En lo que se suponía que era una emboscada, un grupo de mortífagos jóvenes y escolares los habían flanqueado. En otras circunstancias menos trágicas, habría sido vergonzoso. A medida que avanzaba la noche, más miembros de la rebelión se unieron a Molly en la sala de guerra. La facción de Aurores lo hizo después de reconciliarse y despedirse de su hermano caído, Sorenson Coldwell. Perky había estado al lado de su madre durante bastante tiempo, incapaz o no dispuesto a decir nada que pudiera ayudarla a procesar su dolor. Kingsley, Maggie y Caroline fueron los últimos en unirse a ellos. Caroline se dejó caer en una silla apolillada junto al fuego y, por una vez, no protestó cuando Eddie le puso una mano en el hombro, apoyándola ligeramente. Dejó caer la cabeza entre las manos, símbolo de pura derrota. Kingsley y Maggie estaban uno al lado del otro, con expresiones de fatalidad y terror en sus rostros. Kingsley bajó la vista hacia el mapa, hacia los puntos rojos que simbolizaban los campamentos de los ladrones, y hacia los dos puntos naranjas móviles que representaban su mejor estimación de las rutas habituales de los jinetes de dragón. Con un suspiro, Kingsley colocó su varita contra el castillo Pruitt. El punto amarillo parpadeó y él negó con la cabeza. Todos pensaban lo mismo. Los puntos verdes se extendían por el mapa. Representaban viviendas propiedad de familias tradicionalistas. Había algunos puntos morados en el sur de Inglaterra que indicaban viviendas en ruinas o vacías, y unos pocos puntos azules que representaban a las familias que habían jurado permanecer neutrales. Tan solo 6 puntos representaban las casas de las familias que ahora luchaban abiertamente por la luz, una de las cuales era el castillo Pruitt, su sede. Un segundo punto amarillo flotaba sobre Rose Lodge, el hogar de la familia Perks. Gareth, cabeza de familia, había perdido a su esposa Dorcas Meadows en la Primera Guerra Mágica y había jurado ser liberal desde entonces.
Sin embargo, se enfrentaron a la orden debido a su opinión sobre una postura tan militante. El tercer punto amarillo colgaba sobre Shacklebolt Mill, la casa de Kingsley, Maggie y su familia. El cuarto punto amarillo flotaba sobre los Houses, la casa de la familia Wood. Un quinto punto amarillo flotaba sobre Green Grove House, el hogar de Andromeda y Ted Tonks, pero al igual que los Perks, lucharon con la orden. Kingsley observó el último punto. Flotaba sobre el castillo Jones en el norte de Gales. La familia Jones los ayudaba, los financiaba, pero aún no se habían unido activamente. Kingsley tenía los hombros hundidos. Parecía completamente derrotado. A su lado, Maggie parecía igual de cansada, con ojeras bajo los ojos inyectados en sangre. Los aurores que les servían permanecieron detrás de Kingsley como soldados leales. Y Molly, de pie, miraba el mapa. Sus manos agarraban el borde de la mesa con tanta fuerza que sus nudillos estaban completamente blancos. Todo su cuerpo temblaba, pero nadie podía verle la cara. Kingsley suspiró y se quitó las insignias, la de la Orden del Fénix y la de Auror. Las dejó caer sobre la mesa metálica, donde hicieron un ruido fuerte que resonó en la habitación, por lo demás silenciosa. Hemos perdido, declaró. Eso no es suficiente, dijo Molly en voz baja y peligrosa. No puedo aceptarlo. No importa si lo aceptas o no. Es verdad, dijo Kingsley, con la voz más baja de lo habitual. Molly levantó la vista. Sus ojos brillaban con un brillo ámbar. Sus palabras resonaron al hablar, como si dos personas hablaran a la vez. Una que se parecía a Molly y otra con un marcado acento irlandés. No seremos derrotados. Un viento invisible azotó el cabello de Molly y, ante sus ojos, su color cambió a un rojo mucho más intenso. Sus ojos brillaron con más intensidad que nunca, y entonces abrió la boca, comenzando a gritar. «Banshee», gritó Maggie. Kingsley empujó a su esposa a un lado y sacó su varita, pronunciando palabras antiguas a gran velocidad y apuntando con su varita a Molly. Una luz naranja la envolvió y ella pareció desfasarse. Era como si estuviera en algún punto intermedio entre un fantasma y una persona real. Todos se quedaron paralizados por el shock. La he trasladado a otro plano, dijo Kingsley, con la tensión de contener el hechizo reflejada en su rostro. Salgan todos de aquí. Vayan al castillo Jones, Maggie, y pídele a tu hermano que los deje pasar. Los aurores parecían perdidos. Intercambiaron miradas, sin saber qué hacer. Señor, empezó uno de ellos. Esa fue una orden, Lamb, exclamó Kingsley. Vete. Eddie encabezó la salida de la sala de guerra hacia la barbacana con un gesto de la cabeza al resto de los hombres. Percy miró a Caroline. ¿Caroline? Entraré en un minuto, vete, dijo Caroline con la misma urgencia en su voz que había en la de Kingsley. Esto obligó a Percy a irse, lo que dejó a Caroline y Maggie solas en la habitación con Kingsley. Maggie miró a Kingsley a los ojos con lágrimas. Negó con la cabeza. Kingsley, ve, Maggie, dijo Kingsley con voz tensa. Ve a casa de tu prima y busca a las niñas. Cuando liberes el hechizo, volverá a este plano, y todo lo que ocurrió cuando estaba desfasada se irá con ella. Sentirás toda la fuerza de su grito en un instante, dijo Maggie, con la voz entrecortada. Lo sé, dijo Kingsley, con la mirada fija en su esposa. No puedes, Kingsley. Es un suicidio. Gritó Maggie. Tengo que hacerlo, dijo Kingsley, con los ojos fijos en los de ella. Y sabes que no hay otra manera, así que, por favor, Maggie, vete. Maggie tragó saliva y las lágrimas rodaron por sus mejillas. Dile a Piper y a Kiera que las amo y que lo siento, dijo Kingsley, mirando a Caroline. Y Caroline, te amo. Caroline también lloraba. Besó a Kingsley en la mejilla. Yo también te quiero. Gracias por ser mi papá cuando no tenías por qué serlo. Maggie soltó un sollozo ahogado y besó suavemente los labios de Kingsley. Te amo, Kingsley. Te amo tanto. Kingsley la miró, sus profundos ojos marrones se llenaron de lágrimas contenidas. Yo también te amo, Maggie. El escudo de fuerza ámbar que rodeaba a Molly parpadeó y Kingsley hizo una mueca. Vete, ahora. Maggie agarró la mano de Caroline y juntas corrieron fuera de la habitación, siguiendo a los demás fuera del castillo a través de la barbacana. Kingsley cayó de rodillas, podía sentir cuán agotada estaba su magia, y sabía que pronto, la Banshee se abriría paso, pero la contuvo tanto como pudo para darles a los demás la mejor oportunidad posible de salir. Con la última pizca de energía, tanto mágica como física, que le quedaba a Kingsley, excavó un agujero en el suelo bajo Molly y luego dejó caer su varita. El escudo que rodeaba a Molly se desplomó, y ella volvió a la fase, justo a tiempo para caer a través del suelo al lago insondable infestado de kelpis bajo el castillo. En el instante en que el escudo cayó, la fuerza de su grito llenó el castillo. Su poder arrojó a Kingsley contra la pared y lo mató al instante. La madriguera, de tazas de café abandonadas cubrían la mesa de la cocina.
Arthur miraba fijamente el reloj familiar en la pared opuesta. 5 manecillas apuntaban a casa. La de Ginny apuntaba a escuela. La de Percy apuntaba a viajes, y la de Molly y Ron había cambiado a peligro mortal hacía poco. Hermione era la única que no estaba sentada a la mesa. En cambio, paseaba por la cocina, con una taza de café vacía en las manos, mientras procesaba los acontecimientos de la noche. El reloj marcó pasada la medianoche y, con un ruido metálico, 2 manecillas se desprendieron. Todos levantaron la vista, y un sollozo casi ahogó a Arthur. Las manos de Molly y Ron se habían desprendido del reloj tras pasar horas en peligro mortal. Bill meneó la cabeza y bajó la mirada hacia la mesa, hacia su café helado y sin tocar. Charlie se puso de pie y se acercó a la ventana, mirando a Sarris y Lennox, que aterrorizaban el gallinero. Félix hacía todo lo posible por mantenerlos alejados, pero de vez en cuando, echaba un vistazo a su alrededor y les metía un pollo vivo en la boca a uno de los dragones. Eso también hacía sonreír a Charlie. Él era solo un niño, dijo Arthur en voz baja. Hermione no perdió tiempo en defender a Ron. Se giró con la mirada encendida. Maldijo a otro chico por la espalda y lo mató. No sé qué esperaba después de eso, Arthur. Puede que sean mortífagos, pero también tienen un código de honor. Tienen gente que les importa. ¿No viste cómo gritó Harry cuando Ron mató a ese chico? Coincidió Bill con los ojos oscuros. Era alguien a quien Harry apreciaba muchísimo. Y sabes que si los roles se hubieran invertido, si un mortífago hubiera maldecido a uno de nosotros por la espalda, cualquiera de nosotros habría respondido con la intención de asesinar, confesó George. Fred asintió desde el lado de su gemelo, poniendo su brazo alrededor de su hombro. Arthur no discutió con ninguno. Colocó en silencio las manos caídas en un pequeño recipiente sobre la encimera y se apoyó en el fregadero. Podían notar que lloraba por cómo se estremecía, pero al principio nadie se movió para consolarlo. Al final, Charlie fue quien lo hizo. Se dio la vuelta, cruzó la cocina y abrazó con fuerza a su padre, completamente derrotado. Puede que hayas perdido un hijo, pero tienes 5 más que te aman, papá, dijo Charlie en voz baja. Hermione no estaba tan segura. Entrecerró los ojos al mirar el reloj mientras la manecilla de Percy pasaba de viaje a peligro mortal. Fuera lo que fuese que estuviera haciendo, tenía un mal presentimiento. No podemos quedarnos mucho más tiempo, dijo, dirigiéndose a los chicos. Vamos a limpiarnos, a buscar ropa limpia y a seguir adelante. Es fácil seguirnos cuando nos quedamos quietos. Fred y George asintieron, poniéndose de pie a la vez. Los 2 chicos salieron de la habitación, y Hermione miró a Charlie por encima del hombro de Arthur. ¿Seguirás cubriéndonos las espaldas? Siempre, prometió Charlie. Hermione exhaló un suspiro de alivio y lo besó en la mejilla. Cuídate, Charlie, tú también. Hermione se giró hacia Bill y sonrió, atrayéndolo para darle un abrazo. Dale a Fleur nuestro amor. Lo haré, prometió Bill sonriéndole con tristeza. Los mantendré con vida para nosotros. Por supuesto, prometió Hermione, saliendo de la habitación sin decir otra palabra. Castillo Jones, Gales del Norte era un grupo variopinto, reunido a las afueras de la impenetrable fortaleza del Castillo Jones. Maggie abrazó a sus 2 hijas pequeñas. Piper y Kiera tenían lágrimas corriendo por sus mejillas. Maggie las había recogido de la casa de su prima Estia y, para mayor seguridad, la había convencido de que regresara al castillo con ella. Las mejillas de Caroline también estaban teñidas de rojo por sus lágrimas, y en sus habituales y vanos esfuerzos por consolarla, Eddie estaba frotando su mano de arriba a abajo por su espalda a pesar de sus intentos de apartarla. Solo quedaban Lavender, que sollozaba abiertamente, y un puñado de Aurores. En una sola noche, el lado oscuro había diezmado su ejército y habían perdido a sus 2 líderes. El puente levadizo que conducía al castillo bajó y todos se arrastraron hacia adentro. Estaban embarrados y sucios, llevaban ropas gruesas que necesitaban urgentemente un lavado después de su estancia en la pobreza del castillo de Pruitt. Un hombre que se parecía al hermano de Maggie los vio entrar. Tenía la misma belleza aristocrática que ella. Su cabello rubio era más oscuro y corto, pero el parecido familiar era inconfundible. Estia era la única que no encajaba, con su rubio oscuro y trenzado cabello, sus vaqueros y su colorida capa. Era de sangre noble, pero le daba igual que la gente lo supiera o no. Matías. Una mujer que se parecía mucho a Maggie entró corriendo en la habitación. Era un poco más alta y estaba vestida con elegantes túnicas, en lugar de la ropa vieja y desaliñada que usaba Maggie. Marieta, dijo Matías, inclinando la cabeza hacia ella, parece que somos la nueva cara de la rebelión. Maggie lo fulminó con la mirada. Ahora no es momento de juzgar, Matías. Mi esposo acaba de sacrificarse para sacarnos a todos del castillo Pruitt. Matías tragó saliva pero no dijo nada. Marieta corrió hacia su hermana y la abrazó.
Murmuró disculpas y condolencias, luego abrazó a Piper y Kiera, acompañándolas arriba para tomar chocolate caliente antes de acostarse. Si Maugie conocía a su hermana, esperaba que le pusiera somníferos al chocolate para ayudar a los niños a superar su trauma. Un hombre en las sombras se movió. Tenía el pelo castaño hasta los hombros y una mirada perspicaz. Se llamaba David, y era la oveja negra de la familia, el hijo de Mugles con el que Marietta se había casado en contra de las órdenes de su padre. Su padre, Gettin Jones, no la había repudiado, y aunque Matías aceptó a David, también dejó muy claro que estaba por debajo de ellos. Lo siento, Magdalena, dijo Matías con rigidez. ¿Lo suficientemente arrepentido como para dejar de esconderte en tu castillo y luchar en esta guerra? Maggie se enfureció. Estia tomó la mano de Maggie. Tienes razón, Matt. Ya no puedes quedarte al margen. Todos hemos perdido demasiado en esta guerra. Una risa profunda se escuchó desde la puerta de la biblioteca. Un hombre mayor, de unos 60 y tantos años y cabello rubio canoso, entró en el recibidor. Tu prima sí que lo ha perdido todo. A su marido, su ancla. Pero tú, Estia. Los ojos de Estia se oscurecieron mientras miraba al hombre. Perdiste a tu querida Emmeline, continuó el hombre. La chica con la que pasaste demasiado tiempo teniendo una aventura hedonista. Los ojos de Estia brillaron. La mujer que amé, padre. Griffin, ahora no es el momento, advirtió David. Griffin se rió. ¿Desde cuándo los nacidos de Mugles tienen voz y voto en los asuntos de esta familia? Desde que me casé con tu sobrina y tuve un hijo con ella, dijo David, entrando en la habitación, tengo tanta voz como Kingsley, pero tú no lo ves así por mi sangre, así que déjame preguntarte, ¿en qué nos diferencia eso de la gente contra la que luchamos? Somos diferentes, David, dijo Estia, mirando al hombre. Se llevaban bien porque eran los dos miembros de la familia que eran rechazados en cada reunión familiar. Algunos somos ignorantes y crueles, pero la mayoría queremos un mundo igualitario, y eso es lo que nos distingue de ellos. David asintió y miró a Matías. ¿Lucharás, Matt? Matías no dio una respuesta directa. En cambio, miró a Estia. ¿Está unida esta familia, Estia? Estia rió sin humor. Tan unidos como sea posible. Me quedaré aquí y lucharé junto a ti, Matías. Pero abandonaré este castillo si sigue tratándome como una basura. Supongo que si él está aquí, su amante y su hija favorita también. Matías suspiró. Tegan y Gwenog están aquí, sí. Y yo no soy su amante, dijo otra voz. Una mujer de piel oscura y cabello negro, espeso y rizado, con algunas canas, miró a Estia con furia. He sido su esposa durante 37 años. Su segunda esposa, dijo Estia con frialdad. Pero claro, no pasó mucho tiempo llorando sobre la tumba de mi madre antes de casarse contigo, ¿verdad? Basta. Espetó Matías. El sonido resonó por todo el salón y todos guardaron silencio. Matías los miró a todos con enojo. Les aseguro que estoy de acuerdo. No nos queda otra opción que unirnos formalmente a la Guerra de la Luz. Este castillo será nuestro nuevo cuartel general, pero antes de siquiera pensar en actuar, todos necesitan dormir un poco y luego debemos ponernos al día con los acontecimientos que nos han traído hasta aquí. Maggie sintió rígidamente y salió de la habitación. Estia suspiró y corrió tras su prima. Matías miró a los luchadores restantes. Les mostraré todas las habitaciones. Caroline, mi amor, ¿recuerdas dónde está la tuya? Por supuesto, tío Matt, dijo Caroline en voz baja. Eddie le puso el brazo sobre el hombro. Caroline, no me toques. Espetó Caroline apartándole el brazo con fuerza y siguiendo a su madre y a su tía. Nadie se había dado cuenta de que, en el caos, Percy se había aparecido lejos del castillo Pruitt, pero no en el castillo Jones como lo habían hecho los otros rebeldes. Percy se encontraba en el vestíbulo de la mansión Malfoy. Allí lo había llevado Jaxley cuando le dijo que tenía información sobre el ejército del Fénix y que quería comunicársela directamente al Señor Oscuro. Tenía las manos entrelazadas, sudorosas. Llevaba un buen rato esperando allí cuando Lucius salió de una habitación lateral y dijo, el Señor Oscuro te recibirá ahora. Percy tragó saliva y entró en un pequeño salón donde Voldemort estaba sentado junto al fuego. Sus ojos rojos se fijaron de inmediato en Percy, y el pelirrojo respiró hondo. Su aspecto era tan serpenteante que resultaba inquietante. Jaxley me informó que tenías información, dijo Voldemort con voz aguda y fría. Percy asintió. Sí. Puedo contarte casi todo lo que quieras saber sobre el ejército del Fénix. Pasé más de un mes con ellos. Sé quiénes luchan, dónde están y todo lo que saben. Voldemort observó a Percy en silencio por un momento. ¿Y por qué debería confiar en ti? Podrías ser un espía. Esto podría ser una elaborada estratagema para infiltrarte en mis fuerzas. Percy negó con la cabeza. No, fui allí para recopilar información y traértela.
¿Y de verdad esperas que crea esto? Preguntó Voldemort. ¿Sin más pruebas? Sé que eres un maestro en legeremancia, confesó Perky. Se arrodilló ante Voldemort. Así que escudriña mi mente. Verás que fui allí antes de hablar contigo para que, cuando Kingsley, inevitablemente, sondeara mi mente, no encontrara encuentros contigo ni evidencia de que mi mente hubiera sido manipulada. Soy un oclumante lo suficientemente fuerte como para ocultar mis pensamientos a alguien tan poderoso como Kingsley, pero no mis recuerdos. Voldemort miró a Perky con los ojos entrecerrados, pero aún así hurgó en su mente. Repasó sus pensamientos y vio el proceso al que había llegado tras su encuentro con Arthur Weasley hacía poco más de un mes. Satisfecho de que Perky decía la verdad, Voldemort se retiró de su cabeza. ¿Y qué deseas a cambio de tu ayuda a nuestra causa? Preguntó Voldemort. El señor oscuro examinó a Perky de cerca. En mi experiencia, la gente no se infiltra ni traiciona a sus parientes por la bondad de su corazón. No, coincidió Perky. Por eso quiero un puesto prestigioso dentro del ministerio. Dijo Voldemort, con la mano sobre Nagini, a quien Perky acababa de notar a su lado. Dime lo que sabes, y tu nuevo puesto reflejará lo valiosa que es tu información. Eso sí es que realmente tiene algún valor para mí. Perky le contó todo a Voldemort. Desde cómo el ejército había estado usando el castillo Pruitt como base, pero no se había trasladado al castillo Jones, hasta cómo Kingsley y Molly habían sido los líderes y se habían matado mutuamente en una sola noche, y cómo eran una patética banda de rebeldes sin esperanza. Voldemort escuchó atentamente, y cuando Perky terminó de hablar, miró el fuego durante un largo momento. ¿Dices que la Banshee cayó y murió? Preguntó Voldemort. Perky asintió. Cayó varios cientos de pies en un lago subterráneo infestado de kelpis. Dudo que ella pudiera sobrevivir. Te sorprenderías, dijo Voldemort secamente. Hay una razón por la que los textos antiguos afirman que solo el acero hecho por duendes puede derrotarlos. Chasqueó los dedos y la puerta se abrió. ¿Sí, mi señor? Preguntó Lucius, asomando la cabeza. Llamen a Félix Rosier, William y Charles Weasley con urgencia, ordenó Voldemort. Lucius asintió y salió de la habitación para hacerlo. Perky frunció el ceño y miró a Voldemort con expresión interrogativa. Creo en su historia, señor Weasley, pero no estoy del todo convencido de la muerte de la Banshee. La comprensión inundó el rostro de Perky y asintió. Sin embargo, me has dado la noticia de que el poderoso Auror al que siguieron los demás ha fallecido, y ahora sé dónde está el cuartel general actual del ejército, reflexionó Voldemort. Es una información muy valiosa. Me interesa bastante que no estuvieras en la casa de Slytherin. Yo era un puesto de sombreros, dijo Perky, con una pequeña sonrisa burlona. Sabía que la luz confiaría en mí. Mi padre y yo siempre discutíamos, pero mi madre era quien me defendía cuando mis hermanos me acosaban. Todos esperaban que me inclinara hacia ella. Kingsley me indagaba, pero más allá de eso, apenas me cuestionaron cuando me uní a ellos. Puede que resulte ser una herramienta política, dijo Voldemort, con una sonrisa burlona. Me aseguraré de que tu transición a subsecretario junior del ministro de magia transcurra sin problemas. Los ojos de Perky se iluminaron de orgullo ante esto, y entonces la puerta se abrió. Perky. Se oyeron dos voces. Voldemort miró a los hermanos Weasley mayores y a Félix. En efecto. Vuestro hermano menor no solo se ha unido a nosotros. Nos ha entregado el ejército del Fénix en bandeja de plata. Lo único que nos queda por resolver es vuestra madre. ¿Nuestra madre? Preguntó Bill. Está muerta. Charlie asintió. Tenemos un reloj encantado que rastrea nuestro paradero. Cuando alguien muere, se le cae la manecilla, y anoche se le cayó la mano. Eso podría significar que Molly Weasley está muerta, intervino Félix. Que la Banshee ganó la batalla y tomó el control. Los ojos de Charlie se abrieron de par en par. Pero eso significaría un híbrido, una bruja Banshee, asintió Félix, una Banshee en el cuerpo de una bruja con acceso a su magia, pero sin idea real de cómo usarla. Sin embargo, ella tendría acceso a los recuerdos de mamá, dijo Bill. Después de todo, ha estado viviendo en su cabeza durante años. Al principio sería confuso, pero con el tiempo todo se aclararía, asintió Charlie. Entonces tendríamos una Banshee capaz de hacer magia. Lo cual no puede suceder, por razones obvias, dijo Voldemort arrastrando las palabras. Encárgate de la situación. No creo que ni un Kelpie pudiera matar a una Banshee, así que te pido que vayas al castillo Pruitt y revises la situación. Charlie asintió. Iremos enseguida. Bill se giró para seguirlo, y Félix también lo hizo. Cuando el trío llegó al pasillo exterior, Charlie agarró a Félix por la muñeca y le dijo, no vendrás. Los ojos de Félix brillaron peligrosamente. Ni hablar. ¿Sabes algo sobre los kelpis?
Sé tanto sobre criaturas mágicas como tú, advirtió Charlie, acercándose a Félix. Bill puso los ojos en blanco ante la demostración entre los dos hombres. ¿No pasaste un año viviendo entre kelpies antes de irte a trabajar con dragones, Charlie?, dijo Félix. Ese era yo, así que voy contigo. Charlie empujó a Félix irritado. Bien, dijo, caminando por el pasillo. No puedes seguir intentando protegerme para siempre, le gritó Félix. Solo mírame, murmuró Charlie en voz baja. Al mismo tiempo, Bill se puso en fila con Félix y le dijo secamente, simplemente obsérvalo. El castillo Pruvot nunca había estado en buen estado, pero ahora estaba prácticamente en ruinas. Parecía que un terremoto lo había azotado, pero sabían que era el efecto del grito de la Vance y Bill rompió los encantamientos fácilmente con su sangre Pruitt. Eliminó la extraña maldición que aún permanecía en las ruinas para disuadir a los intrusos. Con cautela, el trío cruzó la barbacana hacia el salón principal del castillo. Había sangre salpicada en una de las paredes, pero no había ningún cuerpo. El ejército ha regresado para recuperar los cuerpos, señaló Bill, con la mirada fija en la considerable salpicadura de sangre. Charlie suspiró y asintió. El pobre bastardo no tuvo ninguna oportunidad. Los tres llegaron a un agujero en el suelo y miraron hacia abajo. Todo lo que pudieron ver fue oscuridad. ¿Hay alguna posibilidad de descubrir qué pasó sin bajar allí?, preguntó Bill. Ninguno, respondió Félix. Buscó un ancla y dijo. Carpe retratum. Una cuerda plateada voló desde su varita y se ancló a una de las lámparas de acero. Charlie miró con cautela a Félix mientras ataba la cuerda plateada alrededor de su cintura. Hacia lo profundo, murmuró, saltando al agujero y bajándose, manteniendo los pies en la pared mientras lo hacía. Charlie y Bill observaban con cautela, iluminando el agujero lo mejor que podían con sus varitas. Cuando Félix llegó abajo, murmuró, Lumos. La vista ante él era espantosa. El lago subterráneo era de un rojo oscuro, manchado con la sangre de los 6 kelpies que flotaban sobre él. Estaban en su verdadera forma, un caballo azul plateado con aletas. Normalmente, los kelpies eran criaturas tan hermosas, pero parecían como si una criatura salvaje los hubiera atacado. Los habían desgarrado, con las entrañas derramadas, con heridas abiertas en los costados donde antes había órganos y carne. Félix apartó la mirada, conteniendo las náuseas que lo amenazaban. Iluminó la caverna subterránea con su varita y vio un pequeño túnel excavado por el hombre, no por la naturaleza. Armado con lo que necesitaba saber, Félix usó sus pies con cuidado para caminar de regreso por el agujero hasta el gran salón en el castillo Pruitt. Charlie lo agarró y lo alejó del agujero en el momento en que salió, y Bill lo miró expectante. Bien. No está muerta, dijo Félix, aclarándose la garganta. Tu madre sí, pero la Vance no. 6 kelpies, descuartizados, sin órganos. Los ojos de Charlie se oscurecieron. Mierda, maldijo Bill, pateando la mesa de guerra con furia. Hay un pequeño túnel artificial ahí abajo, probablemente para drenaje, agregó Félix. Así es como salió. ¿Hasta dónde crees que pudo haber llegado?, preguntó Bill, mirando su reloj. Era temprano en la mañana. Se moverá más rápido que un humano, pero no es tan rápida como un vampiro, reflexionó Félix. Eso no importa. Ella tiene acceso a la magia, les recordó Charlie, y aunque quizás aún no sepa usarla con destreza, me imagino que será capaz de usarla en caso de emergencia. Como si diera un pequeño salto de aparición para alejarnos del castillo, dijo Félix en voz baja. Charlie asintió. Bill dejó caer la cabeza contra la fría pared de piedra. Mierda. El ejército del Fénix celebró un funeral masivo la noche después de la muerte de Kingsley. Extrajeron los restos de su cuerpo, junto con los de Ron Weasley y Sorenson Coldwell, los otros que habían muerto en el ataque. Encendieron 3 piras en el amplio patio del castillo Jones. Pasaron por alto muchas formalidades debido a la rapidez del funeral y al hecho de que había múltiples víctimas. Pero mientras el sol se ponía detrás del castillo, los restos de la orden bebían vino o whisky de fuego y observaban cómo ardían las piras. Caroline se había alejado de los demás y, por una vez, Eddie tuvo el sentido común de no seguirla. El dolor de Maggie la consumió, y en su prisa por consolar a sus 2 hijas menores, no notó la ausencia de Caroline, pero es tía sí. Su tía se sentó a su lado y le entregó una petaca. Prueba esto, es mucho más fuerte. Caroline tomó un trago agradecido y luego tosió. Tía se rió entre dientes. Te dije que era fuerte. Es lo que queda del lote casero de Emmy. Caroline miró a su tía. Siempre la había llamado tía, aunque técnicamente era su tía abuela. Tía tenía una expresión entre melancólica y triste. ¿La extrañas? Tía dio un trago largo y asintió, con la mirada fija en el suelo. Sí, Caroline, la extraño cada día. Era mi alma gemela.
Cuando estaba con ella, me sentía completa y plena, pero cuando se fue, cuando supe que no la volvería a ver, se abrió un vacío en mi interior, y nada puede llenarlo. Caroline bajó la mirada. Tragó saliva y luego miró las pilas al otro lado del patio. Ya no puedo hacer esto, tía Estia. Sé que no puedes, cariño, dijo Estia, agarrando la mano de Caroline. Caroline miró a su tía a los ojos compasivos. No estás hecha para la guerra, dijo Estia, acariciando suavemente la mejilla de Caroline. Eres tierna y cariñosa. Una amante, una sanadora, no una luchadora. Esto. Señaló a su alrededor. Esta no es tu vida. Caroline se aclaró la garganta y apartó la mirada de Estia. Entonces me dejarás ir. ¿No le dirás nada a mi madre? Estia negó con la cabeza. Le diré que te fuiste por voluntad propia y que estás bien, pero no voy a impedir que te vayas. Tienes una opción. Nada te ata a esta vida. ¿Y tú? Preguntó Caroline, mirándola de reojo. Podrías venir conmigo. Estia suspiró y miró la pirra ardiente. No, cariño, no puedo. La única forma de escapar de esta guerra es si caigo luchando, como tu padrastro. Los mortífagos mataron a Emmeline, y no descansaré hasta haber matado a todos los que pueda. Esta vida. Es todo lo que conozco. Es todo lo que he conocido desde que la perdí. Caroline tragó saliva y se puso de pie. Gracias. Estia apretó la mano de Caroline y luego la soltó, besando a su sobrina en la mejilla y murmurando. Cuídate y mantente escondida. Con un último asentimiento y una mirada hacia la pirra junto a la cual su madre estaba llorando, Caroline se deslizó más allá de las defensas del castillo. El bosque Eredin. Hermione y Hermione se ajustó la capa, frunciendo el ceño al oír algo a lo lejos. Fred y George estaban dentro de la tienda, preparando té mientras Hermione vigilaba. Muchachos. Los llamó, atrayéndolos hacia la entrada de la tienda. ¿Oyes eso? Preguntó Hermione. Fred y George se quedaron paralizados y escucharon atentamente. Podían sintonizar su oído de lobo incluso cuando no había luna llena. George asintió. Ladrones. Pero Charlie siempre los aleja de nosotros, señaló Fred. Lo que significa que alguien distinto a nosotros los ha traído hasta aquí, dijo Hermione apretando la mano sobre su varita mientras se ponía de pie. Los chicos la pisaban los talones, escuchando atentamente mientras sus ojos escudriñaban el bosque que se extendía frente a ellos. Ahora todos sus sentidos estaban más agudizados, lo que hacía que mirar a través de la oscura penumbra del bosque fuera más fácil. Vieron un destello de luz entre los árboles que había más adelante, el tipo de luz azul blanquecina emitida por un aturdidor básico. Con su típica audacia, Hermione corrió hacia el bosque. Sin decir palabra, Fred y George la siguieron hacia los destellos de luz y los gritos de auxilio. Atravesaron una barrera invisible que marcaba el límite de sus encantamientos. Entonces vieron la conmoción en el claro. Dos ladrones sujetaban con fuerza a una chica que no parecía mucho mayor que Hermione. Otro ladrón tenía su varita en el cuello de la chica. La visión le hirvió la sangre a Hermione. Con Fred y George a su lado, entró en el claro y le lanzó una maldición a la cabeza. El ladrón la esquivó y apuntó con su varita al trío, pero ya habían formado su postura defensiva de duelo. Los tres en un triángulo espalda con espalda. Enviaron 3 hechizos diferentes al mismo tiempo. El de Hermione golpeó un árbol y le prendió fuego. Los de Fred y George se combinaron en el aire y arrancaron el árbol en un pequeño huracán contenido. Con un golpe de la varita de Hermione, hizo caer el árbol sobre el ladrón. Entonces Hermione se volvió hacia los 2 ladrones que sujetaban a la niña. ¿Les gustaría correr el riesgo o van a liberar a esa pobre niña y huir como niños pequeños sensatos? Preguntó. Los ladrones se miraron, soltaron a la niña y huyeron hacia los árboles. La niña cayó de rodillas, respirando con dificultad y con los ojos muy abiertos por el miedo. Oye, dijo Fred, corriendo para ayudarla. No pasa nada. Luchamos contra los ladrones para ayudar a gente como tú. Gracias. George se arrodilló frente a ella y le preguntó. ¿Tienes un nombre? Ella asintió y se apartó el pelo de la cara, que estaba cubierta de cortes y barro. Caroline. Está bien, Caroline, soy George, dijo con una sonrisa de apoyo. Él es mi hermano, Fred. Creo que ya lo había descubierto, dijo Hermione secamente. Caroline miró a Hermione, que estaba apoyada contra un árbol con mucha calma, contemplando la escena frente a ella. Hermione, dijo Caroline temblorosamente. Hermione cruzó los ojos con Caroline y la reconoció a través del barro y su apariencia desaliñada. ¿Caroline Sumner? Fred levantó una ceja. ¿Ustedes dos se conocen? Hermione asintió, dio un paso adelante y ayudó a Caroline a ponerse de pie. Mantuvo las manos en las chicas mayores y murmuró: Scourgif, te ves diferente, maltratada, dijo Hermione con una sonrisa. Siempre fuiste tan arreglada, de clase alta. Caroline sonrió débilmente y Fred y George observaron la exhibición con interés.
Hermione soltó las manos de Caroline y miró a las gemelas. Esta es Caroline. Estaba un año por encima de mí en la escuela. Estudiamos juntas en la biblioteca. La sonrisa de Caroline no llegó a sus ojos cuando dijo, particularmente el año pasado cuando tú y Ron Weasley estaban en desacuerdo por esa tonta chica Lavender, pero ahora él ya no está. Hermione asintió, entrecerrando los ojos ligeramente. Sé lo que le pasó a Ron. Estuve allí cuando Harry perdió el control. ¿Pero cómo lo sabes? Hasta esta noche, estuve trabajando con la rebelión, admitió Caroline, pero cuando murió mi padrastro, me fui. ¿Kingsley está muerto? Preguntó Hermione sorprendida. ¿Kingsley es tu padrastro? Repitieron los gemelos. Lo era, dijo Caroline tragando saliva con dificultad. Lo siento, repitieron los gemelos mientras Hermione les dirigía una mirada exasperada. ¿Tú también estás luchando por la luz? Preguntó Caroline, mirando a Hermione a los ojos. No luchamos por nadie ahora mismo, confesó Hermione. Es complicado, y no deberíamos hablarlo abiertamente. Tenemos un campamento protegido cerca. ¿Podrías quedarte si necesitas un lugar seguro? Carolina sintió agradecida. Sí, por favor. Es a través de estos árboles, dijo Hermione, pasando un brazo por el de Caroline y guiándola más allá de sus encantamientos hacia la zona segura donde habían montado su tienda. ¿Cómo es que los mortífagos no ven tus protecciones y envían ladrones tras de ti? Preguntó Caroline, mirando a su alrededor. Nuestro hermano es un jinete de dragones que sutilmente nunca nota nuestras protecciones, dijo Fred. Caroline frunció el ceño. Pero nuestra madre y nuestro hermano lucharon por la luz, y nuestro padre no elegirá un bando, añadió George. Hermione miró a Caroline. ¿Ves lo que queremos decir sobre que nuestra postura aquí es complicada? Carolina sintió aturdida. Entraron en la tienda y Fred empujó suavemente a Caroline hacia una silla. ¿Sabes qué le pasó a tu madre? Preguntó Caroline en voz baja. ¿Sabes cómo murió? Ella no está muerta, dijo Hermione y George se entretenía con el té para disimular la expresión de su rostro. Mientras algunos actuaban como si les importara un bledo el destino de su madre, a él le resultaba un poco más difícil. Caroline negó con la cabeza. No, tiene que serlo. Kingsley murió, matándola. No pudo sobrevivir a los Kelpies. Las Banshees pueden sobrevivir a muchas cosas, dijo Hermione, sentándose frente a Caroline y tomando con cariño la mano de la otra chica. Y esta Banshee estaba muerta de hambre. Había estado atrapada en Molly durante décadas, y Molly nunca la dejó salir para alimentarse. Los ojos de Caroline estaban muy abiertos. ¿Entonces ella todavía está ahí afuera? Fred asintió. George presionó una taza de té caliente en una taza desportillada en las manos de Caroline. Y al lago debajo del castillo Prewed le faltan 6 Kelpies. Así que murió en vano, susurró Caroline. No, Caroline, prometió Hermione. Él los sacó a todos, así que no murió en vano. Carolina asintió, con las manos temblorosas. Bébete el té, dijo Hermione en voz baja mientras miraba a Caroline. Luego te prepararé un baño. En cuanto estés limpia y con ropa limpia, creo que te sentirás mejor. Carolina asintió pero no dijo más mientras levantaba la taza a sus labios con sus manos temblorosas. George se compadeció de ella y le susurró un conjuro tranquilizador. Al instante, el cuerpo de Caroline se relajó un poco. George miró a Hermione. La morena le dedicó un pequeño gesto de aprobación y luego se acercó un paso más a Fred. Hemos perdido, murmuró en su oído. Fred suspiró, y su mano se extendió automáticamente hacia su cadera. Atrajo a Hermione hacia sí, apoyando su cabeza sobre la de ella. Por encima de ella, su mirada se cruzó con la de George. Tiene razón, dijo George en voz baja, poniendo la mano sobre la rodilla de Caroline mientras ella bebía lentamente su té. Quizás sea hora de pensar en usar esa influencia, dijo Hermione, alejándose de Fred para mirar entre los gemelos. George asintió con la cabeza hacia Fred. Fred suspiró y miró a Hermione. Le hizo un gesto con la cabeza y dijo, «Tú mandas, princesa». Seamus y Dean lograron encontrar a la orden en uno de sus refugios. Era un castillo en el norte de Escocia, e irónicamente, había sido el hogar de la familia McKinnon. Aquí es donde ocurrió, había dicho Dean cuando vieron el castillo por primera vez, donde exterminaron a toda mi familia. Seamus tomó su mano y la apretó en señal de apoyo, sin decir una sola palabra. Habían pasado por controles de seguridad para atravesar las barreras, pero una vez que Andromeda Tonks estuvo satisfecha de que eran quienes decían ser, se les concedió la entrada al castillo. Dean y Seamus fueron arrastrados a la sala de guerra y los interrogaron sobre todo lo que sabían acerca de los movimientos del ejército del Fénix. Tras contarles todo lo que sabían, la sala quedó en silencio. Esta banda de rebeldes era tan pequeña como la otra. Andromeda Tonks y su esposo parecían ser los líderes.
Andrómeda presidía la mesa de guerra, con su cabello oscuro recogido en un moño y sus ojos oscuros escudriñando todo lo que tenían delante. Ted estaba a su lado, apoyado en la mesa, pasándose la mano de vez en cuando por su cabello rubio, desordenado y sucio. Ninfadora estaba sentada en un sillón junto al fuego. Remus estaba de pie, dándole la espalda y con la mirada contemplativa puesta en el fuego. La familia Perks también estuvo presente. Gareth y su única hija, salían de la misma edad que Dean y Seamus, quien, al igual que ellos, había sido seleccionada para Gryffindor. La hermana de Gareth, Delia, también estuvo presente, con su esposo Hubert Davis y sus hijos, Roger y Richard. Los restos de la familia Watt también estaban de pie alrededor de la mesa. Emmeline tenía el pelo completamente blanco, no por su edad, sino porque era un rasgo de la familia Ollivander. Así fue como Harry supuso que Luna era descendiente de Ollivander. Los dos hijos de Emmeline se parecían a su padre, Oliver Wood, y su hermana menor, Ophelia, ambos tenían cabello castaño claro y ojos marrón oscuro. Lydia Jordan, anteriormente Grimgrass, una hermosa mujer de cabello rubio oscuro y penetrantes ojos azules, paseaba por la habitación con una bebé en brazos. Le daba palmaditas en la espalda a la pequeña de casi 1 año y le susurraba palabras tranquilizadoras. Junto a ella estaba su esposo, Lee Jordan, un hombre de piel oscura con trenzas. Se habían fugado poco después de terminar la escuela, y Rhea había nacido poco después. Se llevaron a mi hermana, dijo Lydia en voz baja. A mi hermanita. Fue totalmente innecesario, coincidió Andrómeda. Tomar a una niña inocente de una familia neutral, ¿y con qué propósito? ¿Para atraer a los mortífagos a una trampa? Seamus y Dean asintieron. Su trampa provocó que perdieran a sus 2 líderes en una noche, se burló Andrómeda. Dean frunció el ceño. ¿Sus líderes? ¿No te has enterado, hijo? Preguntó Ted, mirando a Dean. Nos llegó la noticia hoy. Parece que hay una especie de maldición sobre el linaje Pruitt. Molly se convirtió en una Banshee y mató a Kingsley. Dean y Seamus intercambiaron una mirada, el tipo de mirada que decía sin palabras. ¿Puede esto empeorar? Lydia negó con la cabeza. Tengo que irme, Andy. Andrómeda levantó la vista y dijo, ¿irte? Lydia, no puedes irte. Secuestraron a mi hermana, les recordó Lydia, necesito ir a casa a verla. Lee se burló. ¿Irnos a casa? Con el padre que nos arrebató a nuestra hija cuando tenía 3 meses para que le hicieran una prueba mágica en Francia. Lydia suspiró. No, Lydia, argumentó Lee. Lo hizo porque tuviste el descaro de casarte con un hijo de mugles, en contra de su voluntad. Estaba tan seguro de que alguien con sangre sucia no podría darte un hijo mágico, y tenía razón, ¿verdad? No sabemos si ella es una Skip solo porque él dice que lo es, dijo Lydia irritada, y yo, por mi parte, la amo de todos modos. Sabemos que sí, Lydia, prometió Andrómeda, pero volver a casa es increíblemente arriesgado. Intenta ser estúpido, agregó Lee. Lydia lo fulminó con la mirada. Lee tiene razón, dijo Remus, hablando por primera vez. Oh, entonces sí hablas ahora, ¿verdad? Preguntó Tonks con amargura. Este no es el momento ni el lugar, ninfadora, espetó Andrómeda. En esta familia no aireamos nuestros trapos sucios en público. Tonks se burló. Toda esta familia es trapo sucio, madre. Remus miró a Tonks con irritación y se volvió hacia Lydia. Tu hermana tiene otros familiares que pueden cuidarla. Tienes que quedarte aquí hasta que sea seguro ir a otro lugar. ¿Por qué? Preguntó Lydia enojada. ¿Por qué tengo que quedarme aquí? ¿De qué me sirve? Lydia, tienes que quedarte aquí porque aquí estás a salvo, dijo Remus en voz baja. Tu hija está a salvo. No puedes garantizar tu seguridad una vez que salgas de este castillo. No tienes ni idea de cómo reaccionará tu familia. No tienes ni idea de hasta dónde llegará tu padre para ocultar sus trapos sucios, concluyó, mirando directamente a Andrómeda. Andrómeda miró fijamente a Remus con severidad. Estamos aquí para hablar de este esfuerzo bélico, Remus. No es que decidieras casarte con mi hija y dejarla embarazada en medio de una guerra como si la diferencia de edad no fuera ya suficiente, o tu otra aflicción. Remus se burló. Todo tu problema es esa aflicción. Mi único problema es que parece que disfrutas abriéndole camino a mi familia, dijo Andrómeda con frialdad. Ya sea con mi primo o con mi hija. ¿Te atreves a sugerir que, sí, me atrevo, Remus? Espetó Andrómeda. Tonks suspiró y echó la cabeza hacia atrás. ¿Y ahora quién airea nuestros trapos sucios, madre? Ted puso la mano en la espalda de Andrómeda. Tiene razón, cariño. ¿Podemos volver al meollo de la reunión? Miró el mapa que tenía delante. Era casi idéntico al que estaba en el castillo de Pruitt. Tengo que ser sincero y decir lo que todos pensamos. No veo cómo podemos ganar esto. Yo tampoco, dijo Lydia, con la vista fija en el punto que era la casa Grimgrass.
Por el momento, seguía azul, lo que implicaba que era el hogar de una familia neutral. Creo que esto se volverá en nuestra contra, gracias a la actitud descarada del ejército, continuó Lidia. Los mortífagos salvaron a Astoria, y eso bien podría ser suficiente para convencer a mi padre de jurar lealtad a quien tú sabes. Si eso no es suficiente, creo que Potter está cerca de convencer a tu otra hermana, dijo una nueva voz. Andrómeda se dio la vuelta con un suspiro. Severus, dijo, sintiendo alivio. Severus Snape inclinó la cabeza. Mi otra hermana, dijo Lidia entrecerrando los ojos. ¿Te refieres a Daphne? Parece bastante enamorada de Potter. Sus intentos de conquistarla han tenido cierto éxito, dijo Snape con desdén. ¿Hay más noticias de tu campamento? Preguntó Andrómeda. Snape se acercó a la mesa y miró el mapa. Molly y Weasley han muerto, pero la Bansea interior ha tomado el control. El señor tenebroso está rastreándola mientras hablamos. Cree que hemos logrado una gran victoria sobre la luz. No está del todo equivocado, dijo Remus con tono sombrío, mirando a Snape. ¿Crees que duda de tu lealtad, Severus? No tiene por qué hacerlo, dijo Severus con rigidez. Después de todo, fui yo quien le entregó a Potter. Sabemos que esa no era tu intención, dijo Tonks, mirando al director. Pero, hombre, ojalá tuviéramos un maldito giratiempo. Snape asintió rápidamente. Así es. Remus se alejó de su esposa para mirar a Snape. ¿Está perdida esta guerra? No lo creo, respondió Snape. Puede que haya una manera de tomar la delantera, pero implicará un ataque multifacético. Tendrás que colaborar con el ejército para lanzar un ataque simultáneo contra las casas de varios sangre pura prominentes. Tácticas de guerrilla, reflexionó Ted, tácticas de guerrilla adecuadas. Remus asintió. Golpéalos a todos al mismo tiempo para que no puedan unirse y contraatacar. En efecto, dijo Severus arrastrando las palabras, puedo darte las coordenadas de los mejores objetivos, pero no puedo luchar contigo. El señor oscuro no puede descubrir que soy un espía. Andrómeda miró el mapa. Trabajar con el ejército es mi mayor problema con este plan. Delia se burló. La familia Jones prácticamente ha tomado el control del ejército y sabemos que podemos confiar en ellos. No sabemos si podemos confiar en ellos simplemente porque la tía de tu marido se casó con un miembro de la familia, Delia, argumentó Garrett. Hubert irguió los hombros. Mi tía fue Jones por más tiempo que Davis. La familia es noble y leal, no matarán innecesariamente. ¿O secuestrar a niñas inocentes? Preguntó Lidia furiosa. Esa fue idea de Augusta Longbottom, intervino Dean, esperando que esa información pudiera ser útil. Y pagó el precio apropiado por ello, dijo Snape lentamente. Ginebra Weasley es de hecho una Bansea y parece tener cierto control sobre sus poderes. De tal madre, tal hija, suspiró Andrómeda. Ninfadora se burló. No siempre. Ahora no es el momento, Ninfadora, espetó Andrómeda. Ted le lanzó a su hija una mirada de advertencia y dijo, mira, no tenemos que luchar junto al ejército. Podemos enviarlos a diferentes casas, pero aún así duplicaríamos nuestra fuerza. Y podría ser algo bueno, añadió Remus. Mostrará a cualquiera que aún tenga esperanza que la luz está unida una vez más. Andrómeda golpeó el mapa con los dedos. ¿Qué casas quieres que elijamos, Severus? Les sugeriría que se dispersen por todo el país, pero asegúrense de que no haya un patrón en las casas que ataquen, dijo Severus en voz baja y tranquila. Envíen grupos pequeños de 4 o 5 personas a cada casa, continuó Snape, pero envíen más gente a la mansión Malfoy. Es el cuartel general del Señor Oscuro y, por lo tanto, requerirá de sus mejores luchadores. Andrómeda tragó saliva. Para la mayoría de las personas apenas era visible porque ya estaba mirando el mapa. Tu hermana es la matrona de Hogwarts, Andrómeda, señaló Snape. Ella no estará en la mansión cuando ataques. Andrómeda levantó la mirada, sus ojos estaban fríos, pero su tono la delataba. No me importa mi hermana, Severus. Todos sabían que así era, pero ninguno se lo hizo notar. Danos coordenadas y consejos, y nosotros planificaremos el resto, añadió Andrómeda, con tono definitivo. Ted suspiró y esbozó una leve sonrisa. ¿Ves? No todo está perdido. Puede que aún atrapemos a estos cabrones, después de todo, gracias a Severus. Severus no sonrió. Simplemente asintió y se ajustó la capa. Debo volver a Hogwarts. Me pondré en contacto contigo. Sin decir otra palabra, se dio la vuelta y se fue, con su túnica ondeando tras él.